Microesferas de PLGA cargadas con losartán y atorvastatina inmersas en scaffolds de quitosano para la prevención de adherencias abdominales postoperatorias in vitro. Primero que todo, definiremos el problema. Las adherencias abdominales postoperatorias, también conocidas como AAPs, tienen una incidencia subestimada en el mundo y son importantes, entre otras cosas, porque el patrón de adhesión es heterogéneo, lo cual genera grandes dificultades para su tratamiento. Existen muchas complicaciones que se dan por causa de las AAPs. Estas incluyen la infertilidad femenina, el dolor pélvico crónico o la obstrucción intestinal. Para cuantificar este problema en cifras reales, se puede hablar del porcentaje de probabilidad de ocurrencia de las AAPs, y es sorprendente ver que este está entre un 8 y 32%, y además un 31% de las cesáreas generan adhesiones. Adicionalmente, como puede verse en esta gráfica, la generación de adherencias abdominales postoperatorias en cirugías abdominales es muy alta y constituye un 93% de las cirugías. Además, la probabilidad de que haya muerte después de una necrosis intestinal causada por AAPs es de un 70%. Ahora, para poder generar una propuesta que evite la formación de las AAPs, es importante entender primero que todo cómo se forman. Para empezar, se genera un trauma peritoneal que puede ser por una cirugía. Posteriormente, llegan sangre, histaminas, citoquinas y factores de crecimiento que generan inflamación y un incremento en la permeabilidad vascular del área afectada. Luego se genera un exudado de fibrina y se reduce la actividad fibrinolítica, lo cual genera un intracrecimiento capilar que a su vez trae la formación de la adherencia. Actualmente existen diversos métodos para el tratamiento de las AAPs, como por ejemplo las películas antiadhesivas, las terapias farmacológicas, las membranas de ácido hialurónico y carboximetilcelulosa o los hidrogeles de hialuronato férrico. Con estos métodos en mente y el proceso de formación de las AAPs, decidimos encontrar una nueva forma para tratarlas. Teniendo en cuenta investigaciones anteriores, se ha encontrado que la angiotensina 2 induce la expresión de fibronectina en las células mesoteliales peritoneales humanas a través de la vía de las erquinasas. Además, la angiotensina 2 aumenta el nivel de factor de crecimiento transformante beta 1 e induce la proliferación de células mesangiales. Por este motivo, se ha considerado el uso intraperitoneal de bloqueadores del receptor de angiotensina 2 para el tratamiento de las AAPs, como por ejemplo el losartán, que es normalmente utilizado como un antihipertensivo. También se encontró evidencia de la utilidad del uso de atorvastatina, un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, que normalmente es utilizado para el tratamiento del colesterol alto en sangre. Este medicamento es capaz de prevenir las adherencias en el peritoneo, pues aumenta el entorno profibronolítico en la zona. Sin embargo, esto ya se ha hecho, pero estos medicamentos al aplicarlos directamente intraperitonealmente en una sola dosis al terminar la cirugía pueden tener muchos inconvenientes. Por ejemplo, puede presentarse mayores efectos secundarios asociados a los medicamentos como hipotensión, hepatotoxicidad y rhabdomiólisis. Además, la dosis puede no ser suficiente. Debido a esto, se propone la creación de los scaffolds poliméricos que contengan microesferas que liberen de forma controlada estos medicamentos y puedan colocarse en el peritoneo después de los procedimientos quirúrgicos sin necesidad de ser removidos posteriormente. Al sintetizar el material, es importante que cumpla con ciertas características esperadas para su correcto funcionamiento. Estas incluyen una alta porosidad tridimensional del material para que quepan las microesferas dentro del scaffold, biocompatibilidad y biodegradación en el cuerpo humano, una resistencia a la carga mecánica para el correcto funcionamiento del material, una neutralidad de carga y un balance entre hidrofilicidad e hidrofobicidad, y finalmente un entrecruzamiento óptimo. Con nuestra propuesta pretendemos responder la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera se pueden sintetizar y evaluar in vitro las propiedades de scaffold de quitosano que contengan microesferas y liberen fármacos de forma controlada con el fin de prevenir las AAPs? Para responder a la pregunta de investigación se plantearon una serie de objetivos generales y específicos que se deben seguir en el proyecto. Primero, se debe evaluar la posibilidad de utilizar scaffolds de quitosano cargados con microesferas de PLGA y fármacos como biomaterial preventivo para contrarrestar la formación de AAPs en pacientes quirúrgicos. Específicamente, se busca sintetizar scaffolds que contengan microesferas cargadas de losartán y atorvastatina para llevar a cabo sobre estos diferentes caracterizaciones físicas, químicas, mecánicas y biológicas, y además llevar a cabo una simulación en COMSOL para la liberación controlada del fármaco. Metodología propuesta. Se inició con la elaboración de las microesferas basados en el protocolo de Nat et al. Básicamente consistió en disolver nuestros medicamentos, los sartán y atorvastatina, en diclorometano, y asimismo PLGA fue disuelto en diclorometano. Esta mezcla se llevó al vórtex. Posteriormente se adicionó PBA al 1% y se saturó esta mezcla con diclorometano. Se llevó a agitación magnética por 10 minutos. Cabe aclarar que todos los procedimientos con diclorometano fueron realizados en la cabina de extracción debido a que este compuesto es bastante tóxico. Posteriormente se adicionó PBA, esta vez al 0,1%, y se lleva agitación magnética más o menos por 45 minutos, buscando que se evaporara la mayor cantidad posible de diclorometano. La mezcla resultante se dividió en falcons y se centrifugó por 15 minutos. Posteriormente, la mezcla se congeló a -80 grados y posteriormente se liofilizó, pues el resultado fue demasiado acuoso y era necesario hacer este procedimiento para obtener las microesferas. Respecto a la síntesis de los scaffolds de quitosano, se utilizó el procedimiento propuesto por Prabhakaran et al. Básicamente, este consistió en adicionar ácido láctico a agua destilada y a esta mezcla adicionarle quitosano, llevar la agitación magnética y posteriormente congelarlo a -80 grados y hacer la liofilización obteniendo resultados como los mostrados en la imagen.
Las pruebas de caracterización realizadas incluyen la prueba de hidrofobicidad o de ángulo de contacto, la prueba de microscopía óptica para detectar la porosidad, degradación y hinchamiento, TGA y FTIR, y las nuevas pruebas propuestas son la prueba de agregación plaquetaria y esterilización que se explicarán más adelante. En el proceso de caracterización mediante ángulo de contacto, se logró evidenciar cómo las microsferas resultaron hidrofílicas, con un ángulo de 75.96, por contraposición al escafo, que resultó altamente hidrófobo con un ángulo de 122.74. Los resultados para el escafo fueron inconsistentes, se esperaba que fuese hidrofílico al igual que las microsferas. Esto teniendo en cuenta el microambiente donde se desea disponer el biomaterial. Sin embargo, con base al error en el proceso de liofilización durante la síntesis del escafo, se puede inferir que es allí donde radica la fuente de error de la presente prueba de caracterización. Para las pruebas de hinchamiento y degradación se siguió el procedimiento de París y Quijada-Garrido que se muestra en el diagrama. Se pesó la muestra inicial y posteriormente se agregó agua tipo 2 para la prueba de hinchamiento y se esperó 24 horas. Luego se retiró el sobrenadante y se volvió a pesar. Se encontraron porcentajes de hinchamiento en los scaffolds de 4.71% y 150% de las microesferas. Para medir la degradación se utilizó el procedimiento agregando ácido sulfúrico al 0.1 micromolar y se calculó el pH constantemente durante un día. Sin embargo, esto fue incorrecto y se debió haber pesado la muestra cada vez y por lo tanto no se obtuvieron resultados adecuados en porcentaje de incremento en masa. Los resultados esperados se muestran en pantalla. Los resultados de la microscopía óptica lograron determinar un tamaño promedio de las microsferas de 67.7 micras, con un 74% de porosidad. El rango de tamaño yace entre las 50 y las 100 micras. En cuanto al escafo, no se logró determinar un tamaño promedio de poro. Sin embargo, se logró observar una distribución de poros a lo largo del biomaterial. Demostramos así consistencia con la literatura garantizando buena praxis en cuanto a la síntesis de las microsferas, ya que se obtuvo la distribución de tamaño esperada y una porosidad promedio ideal para la liberación del fármaco. Para el scaffold se esperaba un tamaño de poro que pudiera albergar las microsferas sin liberarlas previo a su degradación. Sin embargo, en el análisis no fue posible determinar dicho tamaño. En el análisis termogravimétrico experimental de las microsferas, se logró analizar evidenciando una pérdida de peso mayoritaria entre los 260 y los 300 grados Celsius, congruente con la curva teórica de degradación del PLGA, componente mayoritario de las microsferas. Para el TGA del scaffold se demostraron dos puntos de silla consistentes. La primera banda entre los 90 y los 123 grados Celsius, consistente con la pérdida de agua enlazada libremente dentro del biomaterial. En segunda instancia, la segunda banda, respectiva a los 150 y los 260 grados Celsius, corresponden a la degradación de la molécula de quitosano contenida dentro del scaffold. El TGA se llevó hasta los 300 grados Celsius, donde se observa finalmente, en la parte final de la curva, la erradicación de los remanentes de quitosano correspondientes a las secciones más entrecruzadas del biomaterial. Una vez realizada la debida equiparación con la respectiva teoría, el resultado experimental posee gran afinidad con dichos resultados. Sin embargo, la curva teórica evidencia un comportamiento más reservado en cuanto a la caída una vez se procede a la degradación del quitosano. Dicho factor puede radicar en las proporciones de quitosano empleadas, así como el grado de entrecruzamiento de la molécula. En cuanto a la espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier, el FTIR, para las microsferas se lograron identificar picos de absorbancia característicos de los fármacos cargados en el biomaterial. Las microsferas presentaron picos de absorbancia equiparables con los presentes fármacos. En el rango de las longitudes de onda entre los 2800 y los 3000 se lograron identificar enlaces carbono-hidrógeno con hibridación sp3. A su vez, entre los 1400 y los 1600 se identificaron también enlaces carbono-hidrógeno, así como carbono doble enlace nitrógeno y carbono doble enlace oxígeno. No se suavizaron los resultados obtenidos en el FTIR de las microsferas, donde se evidencia bastante ruido. Sin embargo, fue suficiente para observar picos relevantes entre los fármacos y las microsferas. Para el FTIR del scaffold se logró observar una banda característica alrededor de los 3100 y los 3550, con un pico máximo en 3260, evidenciando el enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno diatómico, así como vibraciones estrechas del enlace oxígeno-hidrógeno. Picos entre los 3260 y los 3363 elucidan posibles puentes de hidrógeno entre los grupos amida e hidroxilo. La piranosa contenida dentro de la molécula del quitosano mostró una absorbancia a una banda de 1560. Picos de 2923, 1560 y 1409 son respectivos a los enlaces entre el carbono y el hidrógeno diatómico. Para la prueba de agregación plaquetaria, lo primero que debemos hacer es la elaboración del extracto. Se propone realizarlo basándose en la norma ISO 10993 y en el protocolo del Dr. Jarvis. Es importante obtener un gramo del biomaterial y sumergirlo en PBS. Según la norma mencionada, se determinó que la concentración del extracto con base a sus características debe ser de 0.2 gramos sobre mililitro. La mezcla debe después disponerse en el shaker durante 24 horas.
luego ser almacenada a menos 20 grados centígrados y luego de esto transferir el sobrenadante a 2 Seppendorfs y terminar centrifugando durante 15 minutos a 4000 revoluciones por minuto. Después de obtener el extracto, se prosigue con la prueba de agregación plaquetaria como tal. Para esta se obtiene una muestra de sangre y se almacena en un tubo de tapa azul. Es importante que la tapa sea de este color, pues este tubo contiene citrato sódico, el cual es un quelante de calcio que evita que se dé la cascada de coagulación, lo cual permitirá que realicemos esta prueba. Y además, este quelante de calcio es removible, lo cual le da una mayor ventaja. La muestra se centrifuga y se extrae el sobrenadante, es decir, el plasma. El plasma se mezcla con el extracto, obteniendo así una mezcla más diluida. Por otro lado, es importante utilizar 3 controles positivos, uno con un agregante plaquetario suave, que será ADP, uno con un agregante medio, que será colágeno, y el último con un agregante fuerte, que será adrenalina. Estos 3 controles se mezclarán con el plasma en una disolución 1 a 1. Respecto al diseño experimental, se va a realizar una microplaca como la que se muestra en la imagen, pero de 96 pozos, con un volumen máximo de 100 microlitros por cada pozo. Debido a que el espectrofotómetro está sujeto a muchos errores, todas las pruebas se deben hacer por triplicado y se deben tomar promedios de absorbancia para obtener resultados más confiables. En cuanto a los resultados de agregación plaquetaria, se espera que el scaffold sea un agregante plaquetario medio, esto teniendo en cuenta la molécula principal que lo constituye, el quitosano, y su posible equiparación con el colágeno en cuanto a este tipo de fenómenos. Se puede decir que el quitosano fomenta la agregación plaquetaria y a su vez la movilización de calcio para el desarrollo de la cascada de coagulación en un nivel medio, esto sin ser un agente inductor fuerte como la epinefrina o muy suave como la adenosindifosfato. Respecto a las microesferas cargadas, el comportamiento del biomaterial en la inducción plaquetaria dependería de los comportamientos individuales de cada uno de los fármacos, el losartán y la torvastatina, así como el PLGA del cual se constituyen las microesferas. Por tal motivo, se infiere que las microesferas van a ser un agente inductor suave considerando su composición. El losartán suprime la actividad plaquetaria bloqueando los receptores de angiotensina. El PLGA se sugiere que es de un bajo nivel de agregación plaquetaria. Y finalmente la torvastatina reduce la viscosidad plasmática y la agregación plaquetaria. La esterilización de los scaffolds se hizo mediante óxido de etileno. Se siguió el procedimiento de acuerdo a la norma ISO 11135-1 del 2007. Los scaffolds se introdujeron en una atmósfera de 40 al 50% de humedad relativa, con oxígeno, 30% de óxido de etileno y 70% de dióxido de carbono, a 40 grados Celsius por 8 horas a una presión de 400 milímetros de mercurio. Después de este periodo se airearon 3 veces con nitrógeno para remover el exceso de óxido de etileno sobre las muestras. Y así posteriormente se mantuvieron por una semana a temperatura ambiente para asegurar la eliminación de todo el óxido de etileno restante, para evitar la toxicidad de la muestra. Las microesferas también se esterilizaron mediante óxido de etileno. En primera instancia se sometieron a un ciclo frío en un vacío inicial de 170 milímetros de mercurio y a una humedad relativa superior al 30%. Las muestras se expusieron a óxido de etileno por 220 minutos y posteriormente se removió dicho óxido de etileno restante con una purga de aire por más de 8 horas. Se mantuvieron junto con los scaffolds esperando remover todo el óxido de etileno restante y posteriormente toda intervención a las muestras se hizo en cabina de flujo laminar y con utensilios previamente esterilizados para mantener la esterilidad. Los resultados esperados para ambos biomateriales después del proceso de esterilización son no modificar la estructura de los materiales ni sus propiedades mecánicas, no generar cambios de color o degradación y obtener el mayor rendimiento en términos monetarios. Ahora procederemos a explicar el modelado multifísico en 3D de transporte de especies diluidas en medios porosos. Para este se usó la ecuación gobernante que se puede ver en pantalla. En esta, después de cancelar los términos correspondientes, solamente quedaron la porosidad del material y el transporte difusivo. Ya que no había cambio en la porosidad de los dominios, no se consideraba el vector de velocidad que incluye Consol automáticamente y no había reacción ni generación. Respecto a la geometría del modelo, se modeló el mismo concepto tanto en 2 como en 3 dimensiones, y se intentaron usar los mismos parámetros a lo largo de los dos para definir cuál era mejor. Se utilizaron valores de porosidad y grosor encontrados en literatura. Respecto a las condiciones iniciales, en las microesferas se utilizaron también las concentraciones esperadas de cada fármaco, y por fuera de las microesferas se asumió que no había concentración alguna. La constante de difusión para cada fármaco también se encontró en literatura y se utilizó a lo largo del modelo. En las condiciones de frontera podemos observar la condición de no flujo en el modelo, que nos indica que no hay flujo del fármaco en los bordes del modelo. Pasando al análisis de convergencia de malla, lo que se hizo fue correr el modelo en todas las mallas posibles y se escogió la malla en la que empezara a estabilizarse la concentración final. En el caso del modelo de 2 dimensiones, la malla empezó a convergir en la malla gruesa y en el caso de 3 dimensiones empezó a convergir en la malla más fina. Entonces, para el enmallado en 2 dimensiones se utilizó la malla gruesa y para el enmallado en 3 dimensiones se utilizó la malla más fina. Para el análisis de sensibilidad, se corrieron ambos modelos, alterando en un 30% aquellas variables que se pueden controlar experimentalmente. Para ambos casos, en la concentración de losartán, la variable más sensible fue la concentración inicial de losartán. Para la atorvastatina, la variable más sensible en ambos casos fue la concentración inicial de atorvastatina. Posteriormente se plantearon los siguientes puntos de interés para el modelo 2D y 3D, y se obtuvieron entonces las gráficas de concentración versus tiempo para ambos modelos, donde podemos observar en ambos casos que el losartán es la línea verde y la atorvastatina es la línea azul. También podemos observar que en ambos modelos la concentración en el punto inicia en cero, aumenta a medida que avanza el tiempo y luego se estabiliza. Por último, tenemos el GIF de la concentración.
Finalmente, como trabajo futuro en nuestro proyecto, tenemos tres partes claves. La primera es incrementar la eficiencia al optimizar el protocolo de síntesis de los materiales para obtener más resultados y tener datos más certeros. Segundo, debemos hacer una correcta integración de los biomateriales para garantizar que el tamaño del poro sea adecuado y que el scaffold sostenga las microesferas. Tercero, en el modelado de COMSOL debemos incluir posibles reacciones de los fármacos o modelar el transporte de calor.